que hemos estado en esta serie que se llama Santiago, la fe que transforma. Y el día de hoy estamos entrando al capítulo 4 de Santiago y vamos a estar meditando acerca de qué gobierna tu corazón. Ese es el título del sermón, ¿qué gobierna tu corazón? Ahora, déjenme hacer un muy breve repaso. Recuerde que el domingo pasado no tuvimos el sermón de la serie porque nos reunimos junto con nuestros hermanos de la iglesia en inglés, pero hace 2 semanas, al meditar en los últimos versículos del capítulo 3 de Santiago, estuvimos viendo que la verdadera sabiduría no consiste simplemente en saber muchas cosas. Eso no es lo que la Biblia define como sabiduría. La verdadera sabiduría, ¿qué es? Bueno, la verdadera sabiduría es aquella que se demuestra en una vida gobernada por Dios, por la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber quién es sabio? Bueno, aquel que se deja gobernar por la voluntad de Dios. También vimos que desde el principio, es decir, desde el Edén, cuando Dios creó al ser humano, el ser humano siempre ha tenido que decidir qué voz va a escuchar. Si va a escuchar la voz de Dios o si va a escuchar la voz de la serpiente. Aprendimos que muchas veces llamamos sabiduría a lo que en realidad es necedad. Necedad es haber creído las mentiras de la serpiente o haber creído las mentiras de Satanás. Y hoy en el pasaje que vamos a estudiar, Santiago continúa desarrollando este argumento y lo hace llevándonos a una realidad con la que todos estamos familiarizados, los conflictos. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido, o a lo mejor usted está en medio de un conflicto. Yo creo que nadie de nosotros ha necesitado que se le enseñe a discutir. No ha venido nadie a enseñarle cómo discutir. Lo traemos natural, ¿verdad? Ninguno de nosotros ha necesitado que se le enseñe a responder con enojo. Tampoco hemos necesitado que se nos enseñe a herir con nuestras palabras. Lo hacemos naturalmente. Es lo que nos viene rápidamente. Y estamos acostumbrados a los conflictos, porque los conflictos aparecen tanto en el matrimonio como en las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos en la carne, pero también entre hermanos en la iglesia. Los conflictos también los tenemos en el trabajo. Y cuando los conflictos surgen, casi siempre buscamos una explicación, pero decimos cosas como, es que esa persona me hizo enojar. Es que mi esposa no me respeta. Es que mi esposo no me escucha. Es que mis hijos no me obedecen. O es que cuando yo crecí con muchas necesidades. O en mi trabajo nunca reconocen lo que yo hago. Y resumimos todo esto diciendo, es que si las personas cambiaran, yo sería diferente. Y si somos honestos, estas explicaciones a veces nos parecen bastante razonables, porque en realidad muchas de esas cosas sí suceden, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. Y eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Por eso yo le invito a que escuche en primer lugar lo que nos dice la palabra de Dios. Pero le invito a que no sea con la actitud de descubrir cómo actúan los demás, sino que escuche la palabra de Dios para permitir que Dios examine nuestro propio corazón, su corazón. Voy a leer Santiago 4, 1 al 6, los primeros 6 versículos. Le invito a que escuche con atención. Esta es la palabra de Dios. Dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros?
pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos una vez más ahora alrededor de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para recibir con humildad lo que hoy, Señor, quieres enseñarnos a través de la meditación de tu palabra. Señor, líbranos de escuchar este mensaje pensando en otros. Y te pido que tú nos examines, Señor, a nosotros mismos. Permítanos responder con fe y obediencia a tu palabra. Padre, que Cristo sea exaltado, que tu palabra produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos nuevamente los primeros 3 versículos de este pasaje. Comienza con algunas preguntas y nos dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen, se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Lo primero que llama la atención de este pasaje es que él abre con una pregunta. Santiago abre con una pregunta. La pregunta es, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta bastante sencilla, pero creo que revela algo profundo. Si hiciéramos esta pregunta a varias personas, lo más seguro es que responderíamos, pues yo no fui. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No de mí. Así responderíamos. Como decía hace rato con los ejemplos que di. A veces respondemos de la siguiente manera, es que esa persona me hizo enojar. Es que mi esposo no me escucha, es que mi esposa no me respeta. Es que mis hijos me sacan de quicio. En mi trabajo nadie valora mi esfuerzo. O de niño yo viví muchas carencias. Y muchas de esas cosas pueden ser ciertas. De hecho, la Biblia nunca niega que las personas pequen contra nosotros. La Biblia tampoco minimiza el sufrimiento. Tampoco dice que las circunstancias sean irrelevantes. Sin embargo, para responder esta pregunta, ninguna de esas cosas explica por qué reaccionamos o por qué actuamos como actuamos. Piensa en esto. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Por ejemplo, pueden recibir la misma ofensa o la misma crítica o pueden haber experimentado la misma pérdida. Sin embargo, puede haber maneras de responder diferentes. No sé si usted lo ha visto. Dos personas que tuvieron la misma circunstancia, pero reaccionaron cada uno de manera diferente. Así que la explicación a esta pregunta no puede estar únicamente en las circunstancias. Tiene que haber algo más. Santiago responde a su pregunta y lo hace con otra pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Nos dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Esa es la respuesta, pero es una respuesta en forma de pregunta. Y si se fija, Santiago está dirigiendo nuestra mirada al verdadero campo de batalla. Comienza Santiago a dirigirnos hacia el origen. Y donde termina es diciéndonos que las guerras, los conflictos surgen en nuestro corazón. El conflicto no empieza cuando levantamos la voz. No comienza cuando respondemos con dureza o con palabras de enojo. No comienza cuando dejamos de hablarnos con la otra persona. Todo eso es una manifestación visible, pero el conflicto comenzó dentro de nosotros. Comienza el conflicto en el corazón. Eso es lo que dice Santiago. Y ahora él habla de las pasiones. Pero cuando habla de las pasiones, no está diciendo que todo deseo sea malo, porque Dios mismo nos creó con deseos.
nos dio el deseo de trabajar, nos dio el deseo de descansar, nos dio el deseo de amar a otros, nos dio el deseo de ser amados también, de disfrutar los buenos regalos que Él nos ha dado. Pero el problema aquí no es desear. El problema comienza cuando un deseo ocupa un lugar que Dios nunca quiso darle. Lo voy a decir nuevamente. El problema comienza cuando un deseo, puede ser un buen deseo, pero ese deseo comienza a ocupar el lugar que Dios no quiso darle a ese deseo. Cuando un buen deseo se convierte en una exigencia, por ejemplo, o cuando algo bueno se convierte en algo indispensable para nosotros, cuando el corazón comienza a decir, tengo que obtener esto, o yo necesito que esta persona cambie, o no puedo ser feliz si no consigo lo que quiero, o tengo que salirme con la mía. En ese momento el deseo deja de ser un siervo y se convierte en nuestro amo. Un corazón gobernado por esos deseos inevitablemente va a producir conflictos. Eso es exactamente lo que dice Santiago. Y lo sigue diciendo en el versículo siguiente. Nos dice, desean algo y no lo consiguen. Observen aquí la secuencia. Nos dice, hay un deseo, pero ese deseo es frustrado. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecen la envidia, las peleas, las discusiones, las guerras. Luego utiliza Santiago una expresión que es muy fuerte. Nos dice, matan. Y aquí Santiago, por supuesto, está hablando del homicidio, pero también está utilizando un lenguaje impactante para mostrar hasta dónde puede llegar un corazón gobernado por deseos desordenados. Es el mismo principio que Jesús enseñó cuando dijo que el odio a nuestro hermano ya es asesinato en nuestro corazón. Cuando un deseo gobierna nuestra vida, las personas dejan de ser personas y las comenzamos a ver como obstáculos o como instrumentos para conseguir lo que queremos. Y cuando no lo conseguimos, comienzan las peleas, las discusiones, nos enojamos, nos resentimos, queremos manipular, herimos con nuestras palabras. Y finalmente Santiago añade algo que termina de desenmascarar el problema. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahora no sé si usted lo ve, lo puede ver, lo que Santiago está diciendo. Para mí esto es impresionante. Porque cuando el corazón está centrado en sí mismo, cuando el corazón es egoísta, hasta las mismas oraciones se contaminan. Nuestra oración se contamina cuando estamos pensando solamente en nosotros, cuando hay egoísmo en el corazón. Lo que estamos haciendo es que no estamos buscando de verdad o primeramente la voluntad de Dios. Buscamos que Dios respalde nuestros propios deseos egoístas. Queremos que Dios nos ayude a conseguir aquello que nuestro corazón ya decidió que es una prioridad, sin haber consultado al Señor realmente. Hermanos, este pasaje nos obliga a hacer una pregunta que es muy personal. No solamente es con quién estoy teniendo conflictos, sino cuando tengo un conflicto, ¿qué deseo está gobernando mi corazón? No sé si usted ahora mismo está atravesando por un conflicto, pero si lo está, yo le invito a que haga esta pregunta. ¿Qué deseo está gobernando en mi corazón en medio de este conflicto? ¿Qué quiero tanto? ¿Qué deseo tanto que cuando no lo obtengo me lleva a enojarme? ¿Qué quiero tanto que si alguien se interpone en mi camino, estoy dispuesto a pecar contra esa persona? Hermanos, los conflictos no crean el problema. Los conflictos revelan el verdadero problema. Los conflictos los conflictos son como el humo que sale de una casa cuando se está incendiando. El humo no es el incendio, ¿verdad? El humo lo que está haciendo es simplemente revelar un incendio que hay adentro. Y eso es precisamente lo que Santiago quiere que veamos antes de llevarnos a la siguiente parte de su argumento.
Porque después de hablar de los deseos que producen conflictos, Santiago utiliza una expresión que seguramente sorprendió a los primeros lectores de la carta. La expresión es, oh gente adúltera. Y yo creo que esta expresión nos sigue sorprendiendo. Es una expresión bastante fuerte. Hasta este momento podríamos pensar que Santiago está hablando simplemente de conflictos o de problemas de convivencia entre las personas. Es decir, dos personas que discuten o que se enojan el uno contra el otro o de personas que pelean. Pero de repente utiliza esta palabra que parece no tener relación con este tema y les llama adúlteros. ¿Por qué lo hace Santiago? Bueno, yo creo que Santiago quiere mostrarnos que el problema nunca ha sido solamente en el plano horizontal, es decir, entre personas. El problema es mucho más profundo. Y en toda la Biblia Dios presenta la relación de Él para con su pueblo como la relación de un esposo con su esposa. No sé si usted lo ha visto. Así le habla, por ejemplo, al profeta Oseas. Y de la misma manera lo hace con Jeremías y lo hace con Ezequiel. Y luego en el Nuevo Testamento Cristo es presentado como el esposo y la iglesia es la esposa. Por eso cuando el pueblo buscaba su seguridad, su satisfacción o su confianza fuera de Dios, estos profetas a los que Dios le habló no solamente llamaban al pueblo a obedecer nuevamente al Señor, o no solamente decían que el pueblo estaba siendo desobediente. Estos profetas les decían que estaban siendo adúlteros. Les llamaba adúlteros. ¿Por qué? Porque el pecado nunca consiste solamente en romper la ley de Dios o romper una regla que Dios ha establecido. El pecado consiste en ser infieles al Dios que nos amó primero. Eso es el pecado y debemos verlo así, como un adulterio contra aquel que nos amó primero. Por eso Santiago continúa y nos dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquí creo que debemos tener un poco de cuidado en interpretar bien lo que está diciendo Santiago. Santiago, cuando habla de la amistad con el mundo, no está diciendo que debamos apartarnos de todas las personas o de las personas que no conocen a Cristo. Tampoco está diciendo que debemos aislarnos de la sociedad. Debemos recordar el mismísimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él buscaba a aquellos que se habían perdido. Buscaba comer con pecadores. Así que el problema que está presentando aquí Santiago no es simplemente con las personas, que no debemos relacionarnos con las personas que no conocen al Señor. No es eso de lo que está hablando. El problema es cuando él habla del mundo, es cuando amamos, cuando vivimos conforme al sistema de valores que da la espalda a Dios. Estamos en contra de lo que Dios ha dispuesto. Eso es amar al mundo. Cuando Santiago habla del mundo, está hablando de esa manera de pensar que dice, yo sé mejor que Dios. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Yo puedo encontrar mi satisfacción sin depender de Dios. No sé si le resulta conocida esa voz. Es la voz que Eva escuchó en Génesis 3. Y esa voz no ha cambiado. Esa voz nos sigue prometiendo exactamente lo mismo. Nos sigue diciendo que hay algo mejor fuera de lo que Dios quiere darnos. Y cuando nuestro corazón comienza a creer esa mentira, por supuesto, vamos a comenzar a alejarnos de nuestro Señor. Y por eso Santiago habla de adulterio espiritual. No se trata simplemente de estar haciendo cosas malas. Se trata de que nuestro corazón ha comenzado a amar aquello que compite contra Dios. Entonces estamos hablando de amor, lo que amamos. Yo creo que esta es una de las verdades más importantes en todo el pasaje. El problema del corazón no es solamente que tenga deseos. El problema es que ama cosas por encima de Dios. Ese es el problema del pecado.
Es un amor a otras cosas diferentes de Dios. Aquello que amamos termina gobernando nuestras decisiones. Lo que amamos termina gobernando nuestras palabras, termina gobernando nuestras relaciones, termina gobernando toda nuestra vida, hermanos. Y eso explica por qué Santiago termina esta sección diciendo: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Santiago nos muestra que Dios no está respondiendo o no responde con indiferencia. Dios responde con celo. Dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Hermanos, Dios responde con celo. Responde con celo porque no es como nosotros, porque Él sea inseguro. Dios responde con celo porque Él nos ama. El celo santo de Dios nace de su amor. El celo de un esposo fiel que no está dispuesto a compartir el corazón de su esposa con cualquier otra cosa. Hermanos, Dios no está dispuesto a perder a los que son suyos. Él conoce el poder destructivo del pecado y sabe que cada vez que nuestro corazón busca satisfacción lejos de Él, lo que hace es que termina dañándonos a nosotros mismos, dañando a los que nos rodean. Por eso es que Santiago utiliza un lenguaje tan fuerte. Por eso nos dice: oh adúlteros. No estamos hablando simplemente de malos modales. No estamos hablando simplemente de problemas de carácter o de conflictos de personalidad. Estamos hablando de un corazón que una y otra vez es tentado a buscar fuera de Dios aquello que solamente Dios nos puede dar. Y si ese fuera el final de la historia, hermanos, yo creo que no habría esperanza para ninguno de nosotros. Sin embargo, después de todo lo que Santiago acaba de decir, quizás podríamos esperar simplemente la condenación por nuestros pecados, porque está hablando de conflictos, de pasiones desordenadas, de envidia, de pleitos, de adulterio espiritual, de enemistad contra Dios. ¿Y qué podríamos esperar de un diagnóstico así? Tal vez alguien, después de leer toda esta lista de las características de los hombres, lista de las características aún de los creyentes, podría decir: no, no hay esperanza para ustedes. Ya han ido demasiado lejos. Yo creo que Dios ya no quiere saber nada de ustedes. Pero en lugar de eso, fíjense cómo escribe Santiago. Él escribe una de las frases, yo creo que más hermosas de toda la carta. Porque después de hablar de conflictos, de pleitos, de adulterio espiritual, de enemistad contra Dios, lo que nos dice es: pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. No sé usted, hermano o hermana, pero yo encuentro esta frase, yo encuentro estas palabras maravillosas. Ese pero cambia completamente el panorama. Es como si después de habernos llevado hasta lo más profundo de nuestro pecado, después de habernos confrontado en el espejo para que veamos nuestro pecado, Santiago abre una ventana para que entre la luz del Evangelio. Santiago nos muestra, en primer lugar, que nuestro pecado es grande. Sí, pero su gracia es mayor. Nuestros deseos han sido desordenados, pero su gracia es mayor. Nuestra infidelidad para con Dios ha sido real, pero su gracia es mayor. Nuestros conflictos han dejado al descubierto la verdadera condición de nuestro corazón, pero su gracia es mayor. Hermanos, esta frase nos recuerda que nuestra esperanza nunca ha estado ni puede estar en qué tan fuerte es nuestro compromiso con Dios. Nuestra esperanza siempre ha estado fundamentada en la grandeza de la gracia de Dios para con nosotros. Ese es el verdadero fundamento de nuestra esperanza, la gracia que ha sido manifestada. Y sabemos que la gracia ha sido manifestada a través de un hombre, Jesucristo. La gracia tiene un nombre, Jesucristo.
La gracia se manifestó cuando el Hijo de Dios dejó su gloria y vino a este mundo. Vivió la vida que nosotros nunca pudimos vivir, porque Él amó perfectamente al Padre. Sabemos que Él nunca escuchó la voz de la serpiente. Nunca convirtió un deseo legítimo en un ídolo. Nunca buscó su propia gloria, sino que obedeció perfectamente la voluntad del Padre. Y fue obediente hasta la muerte, nos dice la palabra de Dios, y una muerte en una cruz. Y sabemos que no es porque Él mereciera la condenación, sino para tomar el lugar de aquellos que sí merecíamos la condenación. Tenemos que reconocer que nosotros somos adúlteros espirituales, somos rebeldes. Nosotros somos los que hemos amado otras cosas más que a Dios. Y sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Por amor a nosotros recibió el juicio que nosotros merecíamos para dar la aceptación que nosotros jamás podríamos ganar. Hermanos, la cruz responde a las mentiras de la serpiente. La serpiente nos dice: tú no puedes confiar plenamente en Dios. No debes confiar plenamente en Dios. Eso es lo que nos dice la serpiente. Pero fíjense lo que nos dice la cruz. La cruz responde y nos dice: mira cuánto Él te ama. La mentira nos dice que Dios nos está negando lo que tú realmente necesitas. Pero la cruz responde que el Padre no escatimó la vida ni de su propio Hijo. La mentira nos dice: busca tu satisfacción en otro lugar, no en Dios. Pero la cruz te responde y te dice que en Cristo tú tienes todo lo necesario para la vida y para la piedad. Hermanos, la gracia no solamente nos perdona, la gracia también transforma aquello que amamos, transforma nuestro amor. Porque el problema es que nuestro corazón encuentra más atractivo el pecado que a Dios. Pero el secreto está en contemplar a Cristo, no apartar nuestra vista de Cristo, no dejar de creer en el Evangelio. Porque cuando comprendemos cada vez más profundamente lo que Él hizo por nosotros, eso es lo que nos va a cambiar. Eso es lo que va a hacer que nuestro corazón sea transformado. Porque comienza Cristo a ser más hermoso que todo aquello que está en esta tierra. Y aquello que antes dominaba nuestro corazón comienza a perder su atractivo delante de la belleza del Señor. Hermanos, así que no se trata de que seamos cada vez más fuertes. Se trata de que Cristo es mejor. Aprendámonos esa frase: Cristo es mejor, porque cuando estamos delante de nuestro pecado, lo que nos dice la voz de la serpiente es que eso es mejor, que te va a dar satisfacción inmediata, que te va a dar seguridad inmediata. Pero debemos recordar que Cristo es mejor. Santiago nos ha mostrado de alguna manera la amargura de nuestro pecado, pero también nos lleva a saborear la dulzura de la gracia de Cristo. Y por eso termina diciendo: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, la humildad no consiste en pensar menos de nosotros. Eso no es humildad. La humildad consiste en reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos. La humildad consiste en reconocer que no podemos transformar nuestro propio corazón por más que querramos, por más que nos esforcemos. La humildad consiste en que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Si reconocemos eso, que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, podemos decir que estamos llegando delante del Señor en humildad. Y hermanos, esa es la buena noticia del Evangelio, porque la gracia nunca se agota para el pecador que viene humildemente, con el corazón contrito y humillado delante de Cristo. ¿Por qué? Porque Él da mayor gracia. Quiero terminar este sermón dejándole cuatro preguntas para que usted medite durante esta semana. Nuevamente le invito a que no las responda pensando en alguien más.
Respóndalas delante de Dios. Permita que esas palabras, esas preguntas examinen su corazón. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, la primera es, ¿qué conflicto está revelando el estado de mi corazón? Ya dijimos que los conflictos son comunes a todos. Seguramente usted la semana pasada tuvo conflictos. Seguramente esta semana que comienza usted va a tener conflictos. ¿Qué conflictos está revelando el estado de mi corazón? Es decir, no pregunte primero qué hizo la otra persona, sino pregúntese qué está revelando su propia reacción ante ese conflicto. La segunda pregunta es, ¿qué deseo está gobernando mi corazón en medio de este conflicto? ¿Qué deseo está gobernando mi corazón? ¿Qué es lo que quiero tanto que cuando no lo obtengo me enojo, me impaciento, estoy dispuesto a pecar con tal de obtenerlo? ¿Qué deseo está gobernando mi corazón? La tercera pregunta es, ¿qué mentira estoy creyendo? Ya dijimos que hay dos voces, la voz de la serpiente y la voz de la voluntad de Dios. ¿Qué mentira estoy creyendo? Porque detrás de ese deseo siempre hay una mentira. La mentira es que necesito algo más que a Cristo para estar verdaderamente satisfecho. Es una mentira. Y la cuarta pregunta, ¿qué verdad del Evangelio necesito creer nuevamente? Porque no se trata solamente de controlar o de aprender a controlar nuestros deseos. Lo que le estoy invitando y lo que quiero que quede en su corazón es que usted salga de aquí mirando nuevamente a Cristo, mirando a la cruz de Cristo, creyendo en el Evangelio de Jesucristo, descansando en su gracia. Hermano o hermana, solamente Cristo puede hacer aquello que nosotros nunca podremos hacer por nuestras propias fuerzas. Porque Él no solamente perdona nuestro pecado, Él quiere transformar nuestro corazón, Él quiere transformar nuestra vida, Él quiere que seamos cada vez más como Él. Pero es mientras creemos más en Él, mientras contemplamos más la gloria de su cruz, mientras aprendemos a amar lo que Él ama, es que vamos a ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y entonces se volverá menos atractivo aquello que antes gobernaba nuestra vida. Cristo es mejor que cualquier otra cosa de este mundo. Oremos.